Bueno, la palabra de Dios dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mira el versículo 4, dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por este momento muy precioso que nos permites tener en esta hora, de poder realizar un culto más y poder recibir palabra suya. Señor, hoy pedimos que hables a nuestras vidas. A los que están conectados en casa, Señor, honra la fe de ellos que se han reunido con esa misma expectativa como nosotros en este templo. Unge tu palabra, permita que salga, Señor, y penetre el corazón con poder, y que haga el cambio que tanto esperamos, Señor, que haga en nosotros. Todo eso lo pedimos en tu nombre, Jesús, y decimos amén y amén. Amén, hermanos, pueden sentarse, la bondad de sentarse. Bueno, el tema de esta noche se llama junto a corrientes de agua. Como les decía en el principio, yo lo considero como un salmo para el recién convertido, porque es como, pues se puede llamar como una guía cristiana, porque descubre el carácter y la condición de los malvados que se hunden en la perdición, pero también descubre el carácter y condición de aquellos que adoptan el ejercicio de leer diariamente la palabra de Dios. Un ejercicio que debe convertirse en un hábito para todo creyente. ¿Cuándo dicen amén a eso? Aleluya. Y meditando en este salmo, yo me pude dar cuenta que en verdad esto debe de ayudar al creyente a ver que hay una verdadera bendición para aquellos que toman en serio su relación con Dios y con su palabra. También debe de animar al creyente que si está conectado con Dios, a permanecer así. Porque a veces, mira, hermano, nosotros estamos conectados y estamos leyendo la palabra de Dios, pero a veces no como que no damos conciencia de el fruto que estamos cosechando. No sé si me va a entender. Como que no podemos ver claramente con aquella persona que ya la palabra le está siendo consciente de las intenciones detrás de sus obras, porque estuvo meditando en una porción. No sé si me entienden. ¿Qué le sucede a esa persona o qué efecto traerá a aquella persona que ya le encontró sabor a la palabra de Dios y medita en ella día y noche? Mira, es esa persona que estará inclinada o influenciada a hacer lo que le agrada a Dios en todo tiempo. Y yo quiero decir esto, y por los que están en casa de culto, yo les quiero decir que hay una bendición de estabilidad y fecundidad para aquellos que se deleitan en leer y estar constantemente meditando en la palabra de Dios. Entonces, entremos al primer punto: el secreto de la vida bendecida. Si usted va conmigo en la porción que hemos leído en versículo 1, por favor léelo conmigo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice en el versículo 2: sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ¿verdad? Habla de personas que no toman o buscan el consejo de personas que se olvidan de Dios en todas las esferas de la vida. Habla de personas que no han puesto su oído para tomar consejo o para ver si tienen razón. Hermanos, las personas cuya moralidad o carácter está lejos de la verdad de Dios. No sé si me hago entender, right? Son personas que, hermano, no le prestan atención a las personas que andan justificando sus pecados. Aleluya, un silencio aquí, man. Diga amén, diga algo para que sepa que están aquí.
Aleluya. Entonces, el segundo dice que ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, su compañía con la que se relaciona este hermano también no son de personas que voluntariamente violan los mandamientos de Dios. La compañía no son de personas que hablan de hacer lo incorrecto y se desesperan por pecar. Mira, hermano, esto es algo que me está pasando en el trabajo. Estuve yo tratando de ganar a alguien para Cristo. Y los creyentes tienen que también saber cuándo hacer el stop, ¿verdad? Porque estuve hablando con esta persona y le estuve tratando de aconsejar, pero lo más que trataba de aconsejarlo, lo más que salía con él a tomar lunch, lo más que hacía el esfuerzo, siempre me terminó hablando del adulterio. Aleluya. Siempre terminó hablando de la fornicación. Hey, qué bueno, bonito todo lo que hablas, pero ya viste la trasera de la que va pasando. ¿Cómo? No, y no para. Y no importa cuánto le digo, tanto. Y hubo un punto que le digo, mira, si me sigues hablando así, mira, aquí te puedo saludar y todo, me puedes saludar a mí, pero más de ahí ya no puedo. Porque me puede afectar. Entonces dice, bienaventurado que no estuvo en camino de pecadores. Y dice también, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, que no permita estar delante de personas que se burlan de las cosas santas o que blasfeman al Dios eterno. Uy, algunos que escuchan que están diciendo cosas malas del Señor y ustedes calladitos. No defienden a sus esposas, creo yo, cuando hablan mal de ella, ¿verdad? Es así también con el Señor, hermano. No se junta con personas que están tan corrompidas por el pecado que han llegado a un punto de orgullo y falta de respeto a las cosas de Dios. Pero mira, hermano, la porción que hemos leído dice dos cosas. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero aquí está el segundo, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, no solamente está hablando de aquellas personas que no hacen lo que está diciendo en el versículo 1. No es suficiente el no andar en el consejo de los malos, porque usted puede estar en los consejos de los piadosos, pero aún querer el consejo de los malos. Está rodeado de personas santas que le están aconsejando, pero aún querer el consejo del tío que tiene nada que ver con la palabra de Dios. Amigos con el trabajo o vecinos que usted conoce que a ver, preguntarle a ver qué dice al respecto, pero ya habló con el siervo de Dios. Un gran silencio aquí, ¿qué pasó? Entonces se trata de una persona específica, no solo una persona que no hace esas cosas, sino que también en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y de noche. Es decir, habla de una persona que cuida de quien recibe consejos. Habla de una persona que está pendiente de las cosas, de las personas que se le acercan. Está alerta a lo que le dicen o lo que se dice en su presencia. Pero también tiene contacto diario con la palabra de Dios. Su mayor satisfacción para su alma es la palabra de Dios. Es una persona, hermano, que medita día y de noche y piensa en ella. Se deleita en andar en los mandamientos del Señor. Diariamente disfruta de ella. ¿Quién tomó fundamentos aquí? ¿Qué es lo primero que aprendimos, verdad? De hacer nuestros devocionales diariamente. De eso está hablando esta porción. Y eso, por eso digo que es un salmo para el recién creyente, porque esto debe de ser el estándar para todo creyente. No solo separarse de lo malo, pero también determinarse para hacer lo bueno. Aleluya. A algunos se les pesa leer la Biblia. Santo. Algunos y tienen años de creyente, ¿verdad? Como dice nuestro pastor. No tienen la Biblia bajada en su teléfono, pero sí tienen Facebook, sí tienen Twitter, sí tienen Instagram, sí tienen todo lo demás. Ahí algunos dicen, ahí tengo la aplicación de la Biblia, pero está perdido entre todas las otras aplicaciones que tengo, hermano. Ay, Señor. Entonces, puede ser que la razón no sea por pereza,
pero porque no ha descubierto o entendido el efecto de poner este secreto en práctica. Y eso es lo que espero que Dios haga hoy en su corazón. El apartarse de lo malo, pero tener su delicia en la palabra de Dios. Entonces vamos al versículo 3. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Este versículo ilustra lo que le sucede a esa persona que vive el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra que será como un árbol plantado, es decir, un árbol escogido, considerado propiedad, asegurado, un árbol plantado con intención. ¿Están conmigo? Dice junto a corrientes de agua, es decir, no solamente escogido, pero plantada en un lugar específico. Es decir, la bendición está en donde será plantada el árbol. Está plantado junto a corrientes de agua. No sé si usted sabe qué significa. Es decir, que las raíces forman una conexión con la humedad y los minerales que lo sustentan. Es decir, el árbol está al lado del río y aunque se ve que está separado, pero las raíces lo unen a la fuente de su vida. Entonces tendrá un refrigerio inagotable. Este árbol, hermano, representa al creyente que ha sido escogido por Dios intencionalmente plantado junto a corrientes de agua que representa la palabra de Dios. Entonces, es decir que el que está viviendo el versículo 1 y el versículo 2 tendrá la mayor bendición de tener sus raíces sustentadas por la palabra de Dios, por la conexión que tiene con ella. Pero la Biblia también nos menciona el resultado seguro de este hecho. No sé si se alegran en esta hora. Mira lo que dice en versículo 3. Léelo otra vez conmigo. Esto es la bendición que aquellos recibirán que hoy se pueden determinar a leer la palabra de Dios. Dice que serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero aquí está esto, los beneficios, los resultados, lo que se sucederá. Dice que da su fruto en su tiempo. Es decir, la persona que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella dará fruto en su tiempo. Pero ¿qué es lo que significa esto, verdad? ¿Qué significa el tener un contacto constante con la palabra de Dios? Habla de qué tan sensible usted será con Dios. Porque el hecho de estar constantemente en la palabra significa que uno es constantemente expuesto a las enseñanzas que enseña. Está constantemente expuestos a las instrucciones, a las alertas, a las exhortaciones. Y por lo tanto, uno exhibirá las apropiadas virtudes en las diferentes temporadas de la vida. Entonces, el hombre que se deleita en la palabra de Dios, siendo enseñada por ella, cuando viene tiempos de aflicción y sufrimientos, traerá paciencia. Cuando vienen tiempos de prosperidad y abundancia, traerá humildad y gratitud. Cuando son tiempos de gloria, traerá mansedumbre. Cuando son tiempos de prueba, traerá fidelidad y dominio propio. Pero porque la palabra de Dios lo tiene en su alma. Se recordará que Jehová es su amparo y su fortaleza. Se recordará que Dios es su bendición. Se recordará que será más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces los que están siempre conectados con la palabra de Dios serán siempre expuestas a sus enseñanzas, sus instrucciones, sus promesas. Entonces cuando vienen las diferentes temporadas de la vida, traerá los frutos apropiados. Algunos no saben cómo responder cuando viene la adversidad. Y eso habla mucho de qué tanto contacto tienes con la palabra de Dios. Dice que su hoja no cae. Eso es otra bendición. Y esto significa que no solamente conservará su fruto, sino también su hoja. No perderá su belleza ni su fecundidad. Así como el follaje del árbol es su hermosura y gloria, así el deleite en la ley de Jehová dará gracia y majestad al carácter del Hijo de Dios. Es la palabra de Dios, hermano, que pulirá nuestro carácter. No sé si dicen amén. Sí, porque al meditar en ella lo hará más consciente de todas las decisiones que tomará. Aleluya. Es una constante renovación de su interior.
Y por causa de eso, la persona que se deleita, la persona que medita y está siempre metido en la palabra de Dios, serán personas con una ética cristiana sumamente elevada. Serán personas que mantienen su fe, caminan en obediencia en todo tiempo. Serán personas justas con todos sus tratos y denuncian a lo incorrecto. Personas que procuran la paz, muestran misericordia. Serán personas, hermano, que sus acciones los hacen brillar. Y eso es lo que significa que su hoja no cae. Que en verdad son personas bellas, hermosas. No sé si me hago entender. Así mira, hermano, así como las hojas de un árbol comienzan a marchitarse, es una señal que se está muriendo. Aleluya. Así es con el carácter del Hijo de Dios. Lo mismo sucede. Dice Cristo: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, lo echan en el fuego y arden. Es decir, que lo que verdaderamente hace el hombre de Dios bello es su carácter. Así como las hojas de un árbol lo hace muy hermosa, así el carácter de Dios, el carácter del Hijo de Dios. Entonces la tercera bendición es que todo lo que hace prosperará. Aleluya. Algunos ya están pensando en dinero, ¿verdad? Yo cuando estaba meditando en eso, no sé qué, porque ya lo hemos estudiado, pero cuando recién llegué a estos, quizás sí así pensé, no me acuerdo muy bien. Pero no está hablando necesariamente de una prosperidad material, ¿verdad? Sino una prosperidad espiritual relacionada con las obras, fíjese. Porque significa que cualquier deber o servicio a Dios que usted realizará, siempre le acompañará la ayuda de Dios para éxito. Es decir, cualquier proyecto que empieces, cualquier problema o cualquier cosa que enfrentarás, cualquier temporada que le toca vivir, hermano, saldrás victorioso, saldrás exitoso. Porque Dios te hará prosperar al darte sabiduría sobre qué hacer en el momento adecuado. Entonces los que se deleitan en la palabra de Dios y meditan en ella día y noche, prosperarán en todo lo que emprendan. Porque viven en comunión con el Señor y por lo tanto todo su servicio es guiado por el Espíritu de Dios. Y yo quiero decir una cosa, todavía me tengo tiempo, todavía me queda tiempo, perdón. Una cosa importante para los creyentes, algo que Dios me ha estado hablando mucho. Un árbol es plantado con un propósito, ¿sí o no? Cuando uno planta algo, ¿verdad? Es con un propósito. Y el propósito es para dar fruto y que se pueda disfrutar de su fruto todos como el dueño. Entonces esto significa que cuando Dios nos planta, también espera fruto, y que Él y que los demás disfruten de ese fruto, ¿sí o no? Aleluya. Si no me creen, mira lo que Cristo dijo de esto: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que pueda dar fruto, más fruto todavía. Es decir, ¿qué es lo que Dios verdaderamente está interesado cuando nos planta en una iglesia? ¿Qué es lo que Dios en verdad está interesado cuando los planta en una célula o para hacer una misión, o cuando estamos en un negocio, cuando estamos en cualquier lugar? Él espera fruto, hermano. Y si eso a uno le convence, ¿qué es lo que Cristo hizo cuando se encontró con un higuera? ¿Cómo? Higuera. Ya saben la porción, ¿verdad? Ya saben lo que va a decir. Aleluya. Si usted no da fruto, hermano, la maldición va a llegar. Aleluya. Cristo llegó, ¿verdad?, a una higuera para dar fruto. Dice que tuvo hambre. Es decir, también Dios anhela cosechar los frutos que nosotros damos. Y no encontró nada y lo maldició. Ahí lo va a quedar, porque yo creo que ya me están entendiendo. Aleluya. Porque si usted lo lee bien, mira lo que sucede después de esto. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Mira el versículo 4, pero dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y eso es muy importante, porque esta bendición no es para todos. Esta bendición no es para todos. Tenemos que entender que cualquier cosa buena que se diga de los justos no es verdad en el caso de los malos.
Esta bendición no es para las personas que se olvidan de Dios. Esta bendición no es para aquellas personas que están pecando abiertamente. Esta bendición no es para el blasfemo o el burlador. Esto solo es para los que confían en el Señor y han hecho del Señor su confianza y que se deleitan en su palabra. Jeremías 17, 7 al 8 dice así. Aleluya. Dice: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar frutos. Aleluya. Qué tremendo esta bendición. Pero tristemente no es para todos. La Biblia también nos ilustra lo que será de los malos. El versículo 4 dice que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Y a qué se está refiriendo esto? No sé si alguien aquí está familiarizado con una práctica que se llama aventar. Si no, se lo leo. Dice: es un método agrícola utilizado para separar los granos de otros materiales vegetales como la paja. En la práctica, esto implica tomar el grano cosechado en la bandeja y arrojarlo ligeramente al aire. El viento se lleva el material vegetal más liviano, mientras que los granos más pesados caen a través de los agujeros de la bandeja hasta el suelo. Es decir, que los agricultores tienen como una bandeja. Me dijo mi esposa que no lo iba a poder hacer, pero lo voy a intentar, ¿verdad? Una bandeja. Y cuando quieren cosechar el grano, que usted sabe que la paja están juntos, lo alzan un poquito, ¿verdad? Lo tiran. Y viene el viento viene y de una manera, ¿cómo le puedo decir? Asombrosa, un poquito de aire quita la paja. Y lo que es verdadero, lo que pesa, lo que es el grano, ahí queda. ¿Y qué es lo que sucede con la paja? Usted sabe, hermano, lo queman pues. No tiene. Mira, la Biblia compara a los que no temen a Jehová con la paja, que por su naturaleza es inservible, sin sustancia y fácil de llevar. Y lo hace así porque, mira, ¿cómo se caracteriza a aquellas personas que viven vidas que no tienen raíces en principios inconmovibles, absolutas, sin contradicciones? ¿Qué de aquellas personas, hermanos, que cuando sus vidas o las ideologías que sustentan están puestos a prueba por ciertas circunstancias de la vida y se hunden en la miseria por no saber qué hacer? ¿Qué pasa con esas personas, verdad? ¿Cómo se caracterizan aquellas personas que sus vidas no son de algún provecho a la sociedad? Que por sus ideas o conducta o sus ideologías que sustentan destruyen a familias y futuras generaciones. Dice la palabra de Dios que también ellos son como la paja, inservibles, sin sustancia, muertos en el pecado. Y aunque por afuera se ven bien, pero adentro se están pudriendo. Y tened cuidado con esto, porque aunque puedan llegar a ser personas grandes, muy exitosas, el fin de ellos siempre será la perdición. Cristo dijo en Mateo 7, versículo 26 al 27, dice: pero a cualquiera que me oyera estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Juan el Bautista dijo algo de este respecto. Dijo que su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el ganado y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Aleluya. Más de perderse esta bendición, en el día del juicio serán rechazados por el Señor por causa de no querer arrepentirse y desechar sus obras, por rechazar la gracia de nuestro Dios. Yo no lo estoy diciendo, hermano, dice la porción así. Dice en el versículo 4: no así los malos, que son como el tamo que levanta el viento, que no tienen raíz, no tienen estabilidad. Pero no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces,
Yo finalizo con esto, hermanos, que en esta vida, por causa del pecado aún presente, nosotros enfrentaremos la decepción, la tristeza, el rechazo. Tendremos que luchar con el fracaso, el abandono, el desánimo, y ninguno de aquí se podrá escapar de la enfermedad, de la debilidad física e incluso la misma muerte. Pero hay buenas noticias para quienes han tenido un encuentro con Jesucristo y lo conocen a través de un constante contacto con su palabra. Aquellos que en verdad conocen a Jesús, la palabra los caracteriza como más que vencedores a través del poder de Dios. Y tienes que entender que esa liberación triunfante nos llega en gran parte a través de la palabra de Dios. Cuando estamos pasando por, hermanos, desánimo, ¿qué es lo que a veces nos levanta? Es la palabra de Dios. Cuando estamos pasando por duelo, sí, hermano, hay muchos abrazos, hay muchas palabras, pero es la palabra de Dios y estar en su presencia que en verdad los ayuda y nos sustenta y nos ayuda a seguir adelante. Cuando estamos pasando, hermano, por prueba, aleluya, si usted no tiene la palabra de Dios pegada, puede caer en la tentación. Cuando usted está pasando por momentos de confusión e incertidumbre, ¿qué es lo que le da esperanza? Es la palabra de Dios. Entonces, para el creyente no importa la situación, para el creyente no importa las circunstancias, para el creyente no importa la temporada. Encuentra la fuerza para el día y la esperanza en medio de las dificultades más duras que pueda atravesar, porque producirán frutos en las buenas y en las malas. Tendrá una belleza que nunca se va a marchitar. Todo lo que hace prospera, porque está plantado en buena tierra, está plantado junto a los corrientes de agua, que sus raíces llegan a la agua de la palabra de Dios. Nuestro deleite en su palabra perfeccionará nuestro carácter individual, nos preparará para la esfera y la temporada en que vivimos y nos convertirá en una bendición para nuestra generación. Yo termino con esto, hermanos, que el secreto de una vida cristiana exitosa está en la palabra de Dios, deleitada y meditada día y noche. Si usted de verdad no le ha dado seriedad a su tiempo a solas con Dios, si usted no le ha encontrado sentido a los devocionales que debes de hacer, hoy es el tiempo. Te estás perdiendo de una bendición que puede transformar tu vida completa, puede transformar la situación en la que estás enfrentando, puede transformar tu familia completa, hermano, puede transformar el entorno suyo, porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, ¿en qué te deleitas? ¿Dónde está tu deleite? ¿Qué meditas día y de noche? ¿Te deleitas en el pecado que practicas? ¿Estás meditando sobre cómo será realizada? ¿Estás cometiendo pecados y pensando en ella constantemente? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se hizo? Quizás todavía no has dado cuenta dónde el camino en la que estás te llevará. Y si hoy estás aquí y quieres ser firmemente plantado en Dios, empieza por entregar su vida al Señor y que su deleite esté en su palabra. La bendición siempre vendrá cuando usted entrega su vida a Cristo primeramente. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él sea, que esta palabra dé fruto en nosotros. Él conoce su iglesia, Él conoce su pueblo. La palabra de Dios dice que Él sabe hasta los números de pelos que tenemos en nuestra cabeza. Él sabe, Él está bien concentrado con todos nuestros caminos. Así dice el Salmo. Todos sus días están contadas en Cristo. Y Él sabe el estado en el que nos encontramos hoy. Deja que el Señor, ahí donde está, comience a ministrarte. Por aquellos que quizás se han apartado de los caminos rectos, por aquellos que quizás se han apartado del Señor. Hoy es el tiempo de regresar.
Hoy es el tiempo de regresar y determinarse a buscar a Dios de verdad y poder cosechar esta bendición de estabilidad y fecundidad que bendecirá su vida, que bendecirá su familia, que bendecirá sus futuras generaciones. Por las personas que están ya deleitándose, permanezcan así y deja que la palabra de Dios siga dando fruto en ustedes. Y por los que no conocen a Cristo, hoy es el tiempo que su futuro no sea la perdición, que su futuro no sea el mismo infierno, sino que hoy, en cuanto escuches la palabra de gracia, recíbala.